Buenos días, hermanos. Vamos a meditar en esta mañana en unos versículos que encontramos en Mateo capítulo 8, los versículos del 5 al 10. Y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. He leído esta historia varias veces y me pregunto qué es lo que Jesús vio en el corazón de este hombre. Él no era un líder religioso y ni siquiera era judío, era un soldado romano. ¿Qué es lo que vio Jesús en este soldado? Lo primero, y la respuesta más obvia, es la fuerza de fe del hombre. Ahí estaba un gentil que reconoció de inmediato lo que la mayoría de los judíos no pudieron ni siquiera ver: el poder y la autoridad del Hijo de Dios. La historia nos dice que este oficial romano le llamó Señor. Él sabía que al dirigirse a Jesús públicamente, llamándole Señor, estaba arriesgando su vida, pues una infracción tal era castigada como mínimo con una pérdida de rango o con la ejecución, porque los romanos solo podían dirigirse al emperador como Señor. Este hombre demostró una humildad absoluta delante de aquel a quien se dirigió como Señor. Jesús se maravilló de un hombre que mediante una fe enorme estuvo dispuesto a confiarle su bienestar, y se maravilló, dice que se maravilló de su fe. En Marcos 6, los versículos del 4 al 6, se nos dice lo contrario. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y no puedo hacer allí ningún milagro, salvo que sano a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, diríamos maravillado, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba maravillado, pero de lo contrario que se maravilló del centurión. Se maravilló de su fe, y aquí se maravilló de ver lo incrédulos que eran, ¿no? Lo que nos enseña esta historia del soldado romano es que Dios no quiere el primer lugar de nuestra vida. Y digo bien, no quiere el primer lugar. Él quiere toda mi vida. Él quiere todo de mí. Él quiere que deje mi vida en sus manos por completo. Él quiere que ponga mi bienestar en sus manos y crea con confianza que Él me cuida. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la fe que quiere el Señor, que confiemos plenamente en Él. Dejemos a un lado Capernaum, donde sucede esta historia, y volvamos a nuestro día a día, nuestra vida normal, ¿no? En medio de la realidad que vivimos cada día. Cuando estamos sufriendo dificultades, nuestra confianza se tambalea. Eso nos pasa a todos, ¿no? Y a menudo nos crea una crisis de fe y nos encontramos haciendo
preguntas impensables que en otro momento no haríamos. ¿Dónde está Dios? ¿Me ama Dios? La tristeza distorsiona nuestra percepción. Si hemos sufrido recientemente algún trauma que nos ha hecho dudar de la fe, concédete tiempo. Yo también tengo que concederme tiempo para procesarlo. Y Dios restaura con tiempo nuestra vida. A veces las cosas no son instantáneas, no restauramos nuestra vida al momento cuando nos pasan dificultades y estamos pasando por ellas. Tenemos que esperar que el Señor obre en nuestra vida. Recordemos la batalla de fe contra el temor se libra con la mente. Como dice el Salmo 56, versículo 3, lo dijo el rey David, en el día que temo, yo en ti confío. El temor puede decirte o decirme, Dios te ha abandonado, no le importa, estás sola. La fe dice, Dios tiene un propósito y está construido sobre el amor, el temor y la fe. Cuando alguien te ha estafado o te ha robado, el temor dice, no puedes confiar en nadie, no puedes confiar en la gente. La fe dice, Dios restaura lo robado de una forma u otra. Cuando han dicho mentiras de ti o de mí, el temor nos dice, todos están hablando y mi reputación, ¿qué va a pasar? La fe dice, cuando se ha dicho cosas falsas de mí, Dios lo va a aclarar. Tenemos que confiar en el Señor cada momento de nuestra vida, ¿no? Y así muchas más cosas que nos hacen dudar y nos hacen temer. Nuestras dudas y temores intimidan a Dios. No, Él no es que no le importe, Él sabe que eso va a pasar, ¿no? ¿Acaso nuestros sentimientos influyen en las respuestas de Dios? No, tampoco. Pero nuestra fe sí lo hace. Así que pidamos al Señor que haga nacer en nosotros el don de la fe. Cambiar un espíritu de temor por un espíritu de fe. Que abra nuestro corazón para que veamos las diferencias. Que el Señor nos ayude a mantenernos siempre con la fe puesta en el Señor, ¿no? Y confiar en Él. Y como decía el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Que nuestra fe sea parecida a la del romano, que se acercó al Señor, no le importaba quién le rodeaba, pero se acercó con fe, una fe que llamó la atención de nuestro Dios, ¿no? Así que confiemos de todo corazón y que nuestra fe vaya en aumento de día a día. Paul Tournier, un escritor, creo que es francés, dijo, la fe no es un refugio contra las dificultades, sino creer frente a todas las contradicciones. Ahí es donde debemos ejercer nuestra fe. Que el Señor nos ayude y cada día a confiar y a tener presente estas cosas que el Señor nos enseña en su palabra. Que el Señor nos bendiga.